Muy buenas tardes amigos, martes 24 de mayo del 2016, programa número 12 de Sin Límites de la edición 2016. Saludamos cordialmente a toda la gente que nos sigue a través de sus hogares y quienes nos ven a través de nuestra página de internet. Comentario del día domingo, ¿no? La maratón del Tribuno. Quiero saludar a toda la gente del Tribuno. El clima no acompañó, pero sí la euforia acompañó. Una participación masiva, una muy buena organización, sin lugar a ninguna duda, algo que va creciendo día a día, se ha transformado en un espectáculo muy grande que tenemos los jujeños, en un clásico, ¿sí? Y que me parece que también invita a nuevos desafíos, ¿no? Yo le voy a mojar un poquito la oreja a la gente del Tribuno, pero creo que el desafío ya no es superar la barrera de los 8.000, de los 9.000, el desafío creo que hoy es ir a los 21 kilómetros, la media maratón, el desafío es ponerse a 2, 3 años, 4 años, una maratón completa. Algún día podremos ver por las calles de Jujuy a un keniata corriendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la gente del Tribuno tiene la capacidad para hacerlo, sin lugar a ninguna duda que le sobra capacidad para un desafío de esta naturaleza, y los jujeños no lo tenemos que poner. Así que a los amigos del Tribuno los felicito, pero también les digo, vamos por más, pero vamos por más en serio. No solamente mayor cantidad de gente. Pongamos también mayor cantidad de kilómetros y traigamos alguna vez un evento internacional donde nos sigamos sintiendo orgullosos los jujeños. Y un saludo a Gerardo Morales. La verdad que no termina de sorprendernos haber corrido la maratón, los 4 kilómetros. Realmente no termina de sorprendernos Gerardo Morales con este tipo de actitudes. Le mando un abrazo grande y lo felicito, la verdad. Estuvo muy, pero muy ocurrente y bueno, hizo muy bien estar al lado de la gente en esta situación. Se mueve la causa Milagro Sala. Volvió el tema a estar en el tapete. Muchos dicen, no, está todo parado. No, parado no hay nada. Hay un proceso investigativo que la justicia penal no es fácil, es lerdo, determinar y poder las causas penales y poder juntar toda la prueba necesaria no es una cuestión fácil. Llegar a una condena no es una cuestión fácil. Lo cierto es que desde la declaración de Mabel Balconte la vez pasada se han ido dando una serie de hechos que le van dando, ¿no es cierto?, la certeza a lo que declaraba Mabel Balconte. En algún momento los allanamientos en la casa de Milagro Sala y otros allanamientos en otras propiedades han logrado dar, por ejemplo, con la máquina de contar plata y con los 30 bolsos. Mabel Balconte decía que en la casa de Milagro Sala contaban la plata. Bueno, la plata no estaba, por supuesto, después de 4 meses, pero estaba la máquina que decía. La plata no estaba, pero había 30 bolsos en lo que decía que se llevaban la plata. Usted tiene 30 bolsos en su casa permanentemente y los perros que lo marcaban. Bueno, empiezan a sumar causalidades, no casualidades, que le empiezan a dar un nivel de certeza importante a las declaraciones de Mabel Balconte. Ayer se conoció el allanamiento a 4 departamentos en la provincia de Buenos Aires, en la calle Lima 265, los 2 departamentos que Mabel Balconte hablaba en el 8º piso. También se conoció la existencia de 2 más en el 7º y en el 10º piso, ¿sí?, que estaban alquilados todos por Milagro Sala. Se conocieron algunas precisiones, se llevaron adelante los allanamientos y se secuestraron CPU, documentación, que según el fiscal Diego Kusel es muy importante para la causa. Los allanamientos han sido la semana pasada. ¿Sí? También hoy declaraba el fiscal Diego Kusel que se pidieron los datos correspondientes a Olivo, libro de entradas y salidas, filmaciones, qué registro hay, ¿no es cierto?, respecto de esta fecha, el 5 de marzo. Que sería la fecha donde Milagro Salas habría entrado a la residencia Olivo, según las declaraciones de la diputada Mabel Balconte, con los bolsos de dinero, ¿sí? Después se espera también, ¿no es cierto?, lo que diga la aerolínea, porque se ha pedido el listado de pasajeros, hay precisiones respecto de qué día han sido los viajes. Bueno, ahora hay que chequear si esta gente que Mabel Balconte dice que viajó. Y bueno, ahí empieza a cerrar una serie de situaciones si estas investigaciones llegan a resultados favorables. Lo cierto es que hasta acá, de lo que declaró, todo se ha ido dando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la forma de las declaraciones de Mabel Balconte. Cuidado, no es un tema menor. Lograr determinar con firmeza de que la plata salió de la casa de Milagro Sala, fue en las bolsas a Buenos Aires, estuvo en el 8º piso de la calle Lima y el día 5 de marzo entraron de la mano de Milagro Salas a Olivo. Cuidado porque está llegando, las declaraciones dicen que iban a parar a las manos de Máximo Kirchner. No es un tema menor la investigación de lo que se está hablando en estos casos, ¿no? También podría haber cruces de llamadas telefónicas para citar a la gente en un lugar determinado, de acuerdo a lo que dicen las coordenadas. Bueno, todo esto es lo que está llevando adelante el fiscal Diego Kusel en la investigación en el caso Milagro Sala. Un pequeño comentario que quiero hacer del tema del CEREM. El sábado hubo una asamblea del CEREM, había que nombrar la Junta Electoral por el tema de elecciones, tiraron gas pimienta, un hecho
bochornoso y vergonzoso. La verdad, da vergüenza la gente del CEDEM. Pero quiero ser claro, porque el otro día creo haber cometido el error de haber dicho los sectores docentes de media, y la verdad que no son los docentes, es una ínfima minoría que integra la comisión directiva y que no es el primer hecho bochornoso que genera. Pero creo que el generalizar en la docencia me parece que es un error absoluto, y no sé si lo hice, pero si lo hice pido disculpas. Me parece que quiero sintetizarlo perfectamente en la comisión directiva del CEDEM, que es una vergüenza. El ejemplo que dan es vergonzoso, ¿sí? Espero que terminen yéndose todo, porque es lo menos que pueden hacer. La verdad, no dignifican para nada al sector docente. Todas las situaciones terminan, parece, en esta relación. Así que me parece que debe ser un acto de contrición bastante grande en el CEDEM para saber qué es lo que pasó. Comentario del Instituto del Seguro de Jujuy, ¿no? Apareció una noticia la semana pasada que tenía que ver con aparentemente un corte de servicio por la falta de provisión de prótesis. Esto involucraba al Instituto de Seguro de Jujuy y al PAMI. Chequeamos la información, hablamos con prestadores, existen problemas con determinadas prótesis, más en el PAMI que en el instituto, pero estos no son problemas estructurales, se dan en determinadas circunstancias, no es que esté paralizada la salud producto de este problema de las prótesis. Sí es verdad que hay quejas de esto y que a veces han tenido que reprogramar algún tipo de cirugía, pero el tema no tiene la magnitud como que de repente hemos titulado todo, ¿no? Donde aparecieron que había serios problemas y que había hasta corte de servicio, se habló, lo cual fue absolutamente desmentido por las autoridades, tanto por la doctora Jorge en el Instituto de Seguro de Jujuy como por el doctor Gustavo Bouid en el PAMI, ¿sí? Ahora, hubo algunas expresiones en las que yo quiero poner un poquito el acento. La doctora Jorge dijo, antes se pagaba 10 veces más, no se hacía la licitación y no se... Bueno, si esto es así, realmente es un tema grave. Yo hay dos cosas. Primero quiero preguntarme si es cierto que se pagaba 10 veces más y que no se hacía ningún tipo de licitación. Número uno. Ahora, si es cierto, esto no habilita a las autoridades actuales a hacer nada al margen de la ley, ¿sí? No habilita a nada. Si antes se hacían las cosas mal, hoy hay que hacerlas bien. Primer punto. Pero segundo punto, si es así, ¿se hizo la denuncia? ¿Puede ser posible que se pagaban 10 veces más lo que costaba y que no se hacía licitación? ¿Se hizo la denuncia de esto o es solamente una denuncia pública? ¿Qué pasa en el Instituto de Seguro Jujuy con la denuncia anterior? Otra pregunta que me hacía. Porque se habló de un faltante de ¿cuánto era? 227 millones de pesos, ¿puede ser? ¿Qué sucede con esto? ¿Hay imputados en esta causa ya? ¿Se ha citado a la gente indagatoria? ¿Se ha llevado adelante, se ha instado en la justicia para que esta causa avance? ¿Las autoridades actuales han hecho todo lo que tenían que hacer en la justicia? Porque esto es fundamental aclararlo, por muchos motivos. Primero, por la defensa del patrimonio de la gente. Segundo, por la defensa del buen nombre y honor de mucha gente que ha quedado dañada en esto. ¿Qué ha pasado con esta causa? Y ahora vuelvo sobre esto. Ante una consulta, ponemos una denuncia de esta magnitud. Se pagaban 10 veces más la prótesis. Reitero, ¿se ha hecho la denuncia de este tema? Nos gustaría saberlo, la verdad. A ver qué es lo que pasa con esto. Ayer veía un acto donde el diputado Rubén Rivarola, la diputada Alejandra Cejas, estaban en Perico hablando en un acto prácticamente partidario, digamos, sobre esta ley de promoción de empleo que ha sancionado recientemente la legislatura jujeña, ¿sí? Estaban con gente, funcionario del municipio de Perico, el intendente periqueño, gente que tiene que ver con el parque industrial, y me quedé pensando en un tema, me quedé pensando en la grieta que tenemos los argentinos y la grieta que tiene la política de Jujuy, ¿no? Porque la vez pasada, cuando en el parque industrial inauguraron la red de tendido eléctrico, no había ninguna autoridad del gobierno de la provincia. Por ejemplo, en el Ministerio de la Producción no había nadie. Absolutamente nadie. Y estaban inaugurando en un parque industrial, que tiene que ser una política de Estado, que es en beneficio de todos los jujeños, estaban inaugurando una obra eléctrica, digamos, pero no había nadie. Me quedé pensando en esto, ¿no? En la grieta que por ahí tiene la política y en la necesidad de reconvertir esta grieta. Hay cuestiones que son políticas de Estado, que la política tiene que saber convivir con ellas, ¿no es cierto?, conciliar los intereses y avanzar. En los otros aspectos será el enfrentamiento como corresponde en la política, ¿sí? Son adversarios, no son enemigos, pero bueno, ¿cómo hacemos para transitar en este tema, no? Porque genera muchos inconvenientes. De hecho, esta ley que estamos hablando, ¿sí?, es una ley que estaba dormida en la legislatura hace 3 años. Que la realidad es que ahora la desempolvaron, la vieron de nuevo, la leyeron un poco, no le cambiaron ni una coma prácticamente, entró y se aprobó. Y uno escucha todos los discursos y cuál lo dice, una ley fundamental, va a generar empleo, es necesaria para Jujuy. Y si era tan necesaria, era tan fundamental, ¿por qué durmió 3 años en la legislatura?
¿sí? Mucha gente trabajó en esto, mucha gente ha puesto un esfuerzo. Reitero, hoy todos los discursos dicen esto, es una ley fundamental para el desarrollo, para que vengan empresas a Jujuy, para que se invierta en la provincia. Y estuvo 3 años parada, ¿por qué? Por la grieta, por problemas personales. Estas son las formas en que se mueve la política de Jujuy. Esta es la reflexión que le quiero dejar. Esto es lo que tenemos que terminar. Mucha gente, reitero, trabajó en esto. Y hoy, 3 años después, parece ser que es el sumum de las cosas. Y antes, ¿por qué no? ¿Por temas personales? No se puede mover la política en este aspecto. No puede moverse por cuestiones personales. ¿Sí? Esta es la reflexión que quería dejar hablando de la grieta que siempre hablamos, ¿no? Porque lamentablemente es un tema para hablar. Y una reflexión, un tema para pensar. Se lo dejo como una inquietud. La provincia de Salta está avanzando en un proyecto que tiene que ver con la reforma de su Código Procesal Penal. ¿Okay? Hay un proyecto en la legislatura, lo ha presentado el titular de la legislatura, Marcos Godoy. Se está hablando de una modificación del Código Procesal Penal, incluyendo un nuevo artículo que tiene que ver, un capítulo nuevo, perdón, que tiene que ver con medidas especiales de prueba. ¿En qué consiste esto? Consiste en agregar un articulado con el agente encubierto y revelador, una especie nueva, la política del arrepentido y el informante. 3 conceptos, ¿cierto?, para agregar. El tema del agente encubierto y el revelador tiene más que ver con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas policiales, ¿sí? Es darle el marco adecuado para que la prueba que puedan generar ellos, infiltrándose en algunos lugares que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con los homicidios, que esa prueba tenga la validez necesaria para servir en los juicios. Por eso la están reglamentando y están modificando el Código Procesal Penal. El tema del arrepentido tiene que ver con los delincuentes, digamos, donde cometen algún tipo de delito y pueden negociar con los fiscales, que lo que vemos siempre, algún tipo de prerrogativa especial, que pueden ser reducciones de pena, condiciones de aislamientos distintos, condiciones de detención distintas, ¿sí? Siempre y cuando aporten a la causa elementos necesarios que permitan mejorar la causa, ¿sí? Permitan recuperar bienes para el Estado, permitan detener a gente mayores que ellos. Bueno, todo lo que pueda brindar esto lo puede negociar con los fiscales, la figura del arrepentido. Y en la figura del informante, que es distinta, que puede ser una persona de afuera, que puede hacerlo también por razones económicas. Parte de esto puede ser, es un informante por una cuestión de plata, por una recompensa. Bueno, le están dando a esta figura, digamos, una característica especial y un tratamiento correspondiente en el Código Procesal Penal que le permita que sirvan como medio de prueba. Ven en Salta una figura fundamental, estas 3 figuras como importantes para la lucha contra el delito organizado, ya sea en el tema, reitero, droga, homicidio, ampliando. Salta ya tiene una ley que le permite la desfederalización del tema de la droga. ¿Qué es esto? Es la intervención para aquellos casos de delitos menores, ¿no es cierto?, de droga, la participación de las policías provinciales. Avanzado hace un año en esto, Jujuy lo ha planteado que podía entrar en el debate, el gobernador de la provincia lo nombró a este tema en el mensaje legislativo como un hecho de posibilidad, implica un cambio grande en el paradigma de la justicia provincial, implica más infraestructura, porque claro, de la misma manera que usted le va a sacar a los juzgados federales gran parte de este microtráfico, se lo está cargando a la justicia provincial, que ya viene recargada. Hace falta, ¿no es cierto?, estructura física, estructuras de recursos humanos, especialización, hace falta todo un trabajo, ¿no es cierto?, para poder llevarlo. Tenemos un ejemplo a 100 kilómetros para copiar. Ahora, la pregunta era la siguiente. ¿Es bueno que, por ejemplo, tomando Tucumán, Salta y Jujuy como una región, Salta vaya avanzando en reformas estructurales tan importantes en esto y nosotros tengamos legislaciones distintas? No es necesario empezar a debatir una unificación de normas, porque, por ejemplo, usted comete un delito de esta naturaleza en la zona de Pampa Blanca, ¿sí?, y es una cosa, pero pasa el río de las Pavas a muy pocos kilómetros, ¿sí?, y ese delito, por ejemplo, puede ser tratado por la policía provincial, pero si usted lo comete del río de las Pavas para acá, es exclusivamente fuero federal. Creo que no es bueno, digamos, sería necesario que el tema lo tratemos como región. Pregunto, y por ahí lo pregunto hasta de la misma ignorancia que uno tiene, producto de su formación, digamos, ¿no? Pero creo que no es lo mejor que nos puede pasar que Salta de repente se dispare mucho en muchas normas
provinciales de lucha contra el delito, que tanto Jujuy como Tucumán no la tiene, cuando los delincuentes por ahí migran de una jurisdicción a otra con mucha facilidad, ¿sí? Pero bueno, lo dejo como una inquietud, no quería dejar de comentarlo. Muchas veces, creo que es 2 veces al año, se reúnen los legisladores en los parlamentos del NOA. Bueno, puede ser un muy buen tema para trabajarlo en comisión, para discutirlo y para ver si realmente, ¿no es cierto?, no es necesario tratar de unificar criterios respecto de este tipo de legislaciones que pueden tener repercusiones distintas de acuerdo a la jurisdicción donde se produzca. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos de la misma vamos a estar con el ministro Jorge Cabana Fus, ministro de Trabajo. Vamos a hablar del tema del ingenio de la esperanza. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el ministro Jorge Cabana Fus. Gracias por venir. Muy amable, Alberto. Gracias. Complicada la situación del ingenio de la esperanza. Se llega hasta acá, se hereda un problema de magnitud que se viene pateando hace 13 años ya, o 12 años y medio. Y hoy es como que, bueno, explota en la mano de golpe, digamos, donde da la sensación que los tiempos se han acortado ostensiblemente, ¿no? Sí, así es, bien lo marcabas vos, el tema son muchos años de no haber tomado una decisión trascendental como lo está tomando hoy el gobierno de la provincia. Hablar por sí solo de que el Estado provincial se va a hacer cargo a través de la figura de un advenimiento de todo lo que es la empresa para buscar la forma de estabilizarla, que este es el problema que hoy tenemos de tantos años. Lamentablemente por ahí se tiene que hablar de la ecuación, ¿no es cierto?, cuando los ingresos no alcanzan a cubrir, ¿no es cierto?, los gastos, y se produce lo que hoy tenemos, una diferencia, una escapada de más de diferencia de 70 millones mensuales, más o menos, que es lo que hace de que realmente tengamos que ver la forma más práctica. Lo ideal sería, ¿no es cierto?, producir más, generar más ingresos, pero con el tema del precio internacional del azúcar, con el tema de la suba de las tarifas, se hace todo imposible y la única salida es bajar el costo con el tema de salidas laborales con contención, que así las llamamos nosotros, porque por ahí el gremio hablaba de despido encubierto, y acá no hay despido encubierto, son soluciones que tratamos de buscarla. Por ejemplo, una y la más fácil, ¿no es cierto?, y la más accesible, que incluso lo marca la ley, que son las jubilaciones ordinarias de la gente, que hay 303 empleados que están en condiciones de jubilarse. Ahora, estas son jubilaciones ordinarias, no son jubilaciones anticipadas. No. La gente está en condiciones de jubilarse. Está en condiciones de acuerdo a lo que fija la ley. ¿Sí? Y se le está dando un premio se le ofrece un premio y se le ofrece de 120.000 pesos o una vivienda. Exacto, se le paga 60.000 pesos al inicio de la inscripción para jubilarte y 60.000 en el momento que te llega la jubilación. O sea que son condiciones muy ventajosas. Esto más el tema que vos marcabas, el tema de los terrenos, el tema del mejor vivir, ¿no es cierto?, que es una construcción de una vivienda. O sea, todo tipo de opciones siempre con ventaja por sobre lo que marca la ley. En el caso que si te tuvieras que ir con una indemnización de acuerdo a la ley, el Estado te lo mejora de todas las formas. Esto es 303 personas que están en condiciones de jubilarse ya, digamos, ¿sí? Sí. Ahora, después existen otras personas que para entrar en algún régimen de cambio de su situación laboral se está ofreciendo indemnizaciones al 50% y traslado, en algunos casos a una de las dos fincas, que no es el Pongo, ¿no? ¿Es el Pongo? Es el Pongo y Chalicán, sí, yo entendí que era el Chalicán. Las dos. Y también el tema que no figura acá, que no lo nombramos porque todavía no lo hemos concretado, de trasladar a la gente en el polo de producción que queremos armar dentro de las 70.000 hectáreas que hay alrededor y que son de la finca Ingenio La Esperanza. O sea, esto no lo estamos incluyendo acá, pero es una posibilidad más que nosotros pretendemos dar, porque por ahí se habla que no van a tener la posibilidad de una salida laboral. Y sí lo van a tener, porque hay muchas posibilidades de desarrollo en estas 70.000 hectáreas que van a ser parte del negociado que se haga con las empresas que pretendan adquirir el Ingenio La Esperanza una vez que nosotros lo pongamos en condiciones. Se habló en algunos momentos y parte de los empleados del gremio decía de que nos quieren acomodar en la política, nos quieren llevar a las intendencias
Y yo creo que esto es una alternativa absolutamente menor, o estoy equivocado, porque hay un artículo que da esta perspectiva de que No. puedan ser algunos reacomodados, siempre y cuando lo quieran, digamos, en algún municipio. Bueno, son opciones, ¿no es cierto?, que ellos pueden acceder o no. Y que acá en el gobierno a mí me tocó vivir con el tema del Banco Provincia. Claro, hay gente que Son está... salidas laborales. Lo primero yo creo que hay que analizar la situación de quiebra que tiene esta empresa. Es una empresa privada y yo creo que de ahí tenemos que partir. Lo mismo pasaba con el Banco Provincia. Era una empresa diferente, que era del Estado, porque era un banco de la provincia, y también estaba quebrado. Además, se hablaba de la liquidación del banco. Hoy acá tenemos una empresa privada que está quebrada y el Estado podría directamente seguir su camino y ver de ayudarle de alguna forma, pero no tomar partido como hoy está tomando, porque realmente está preocupado por el futuro de esta empresa, digamos, emblema de Jujuy, que yo te contaba que tiene más de 130 años, incluso estuvo antes de que se funde San Pedro, ya estaba el ingenio. Alrededor y en entorno de este ingenio se funda San Pedro de Jujuy. Y bueno, y esto dio la posibilidad que en un momento tenía más de 3.000 empleados, ¿sí?, el ingenio La Esperanza. Eran otros momentos, eran otras economías, el azúcar tenía un valor distinto, no tenía, digamos, competencia con otros productos, como es el tema de los edulcorantes y otras cosas más derivadas del azúcar, ¿no es cierto?, que hacen una competencia para con el azúcar y el precio internacional. Bueno, hoy en definitiva se tomó esta decisión, que es una decisión fuerte del Estado, porque se va a invertir mucho dinero. Para empezar solamente con la zafra y estabilizarlo, necesitamos más de 670 millones para iniciar la zafra nada más. Y la ley, por supuesto, que nos faculte, que le dé la facultad al gobierno provincial, a avanzar sobre todo este tipo de manejos que hay que hacer, ¿no es cierto?, de inversiones y demás para estabilizarlo. Pero es una etapa que llevaría un proceso hasta llegar, porque esto también hay que decirlo, hasta 800 empleados de los 1.300, y luego, producido el tema del término de la zafra, cuando termine la zafra, hay que avanzar sobre 140 empleados más para buscar, digamos, el número acorde que de acuerdo a los ingresos que dé, ¿no es cierto?, la planta, no tenga pérdida en el tema de su explotación. Sí, muchas veces se hace una comparación con el ingenio Río Grande de la Mendieta, que produce cifras parecidas y en su momento pico trabaja con 810 empleados. Así en su momento pico se hace comparación. Es cierto, el otro día me decían, una nota que hacíamos radialmente, me decían desde el Ministerio de la Producción de que el promedio de los empleados del ingenio La Esperanza está en el orden de los 22.000 pesos. El promedio del ingenio Ledesma o del ingenio Río Grande está en el orden de los 17.000 pesos. ¿Estos números es así? Así es, sí, tienen salario muy, muy bueno. Pero que se dieron salarios por arriba de las paritarias, digamos. Lo que pasa, sí, no hay digamos, un mismo convenio colectivo que rija la actividad. Esto también se tiene que dar, porque ahora están justamente en este tema, se tienen que sentarse las partes a buscar un acuerdo salarial, ¿sí? Y esto lo hacen en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, antes, como no existía el Ministerio de Trabajo, quizás no se lo podía hacer. Bueno, ahora estamos en condiciones, teniendo un Ministerio de Trabajo, de sentarse las partes a acordar también acá. Esto lo hemos dado nosotros, por ejemplo, con Pirquita, que hace casi un mes va a ser, hemos cerrado un acuerdo salarial que lo estamos homologando ahora dentro de unos días, y bueno, es una ventaja de tener el Ministerio de Trabajo y hacerlo acá, con las condiciones de la provincia, con las condiciones de los empleados, que es otra cosa, ¿no? Yo le voy a decir algo, pero no le pido que me diga nada, porque usted viene de una extracción gremial, digamos, y es un comentario que yo le voy a hacer, que es netamente mío, digamos, pero yo veo que ustedes el gobierno tiene que negociar con un gremio, digamos, que si prospera lo que ofrece el gobierno es lo peor que le puede pasar al gremio. ¿Qué le quiero decir? El gremio estaría perdiendo una masa de afiliados prácticamente equivalente a ¿cuánto? Al 50% de lo que tiene. Entonces, evidentemente tiene un interés absolutamente contrario. Es muy difícil llegar adelante una negociación, digamos, cuando se dan estos intereses contrapuestos, ¿no? Bueno, depende qué es lo que piensen los dirigentes, ¿no es cierto? Yo creo, a mí me sucedió lo mismo con el Banco Provincia. Yo perdí prácticamente 600 afiliados con el Banco de la Provincia de Jujuy. Y bueno, siguió adelante la bancaria, el gremio sigue.
son momentos que uno tiene que saber dónde estar ubicado y la decisión que uno tiene que tomar. Nosotros decidimos por la gente, porque si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, somos egoístas y seguimos que el tiempo transcurra sin tomar una decisión y el momento se va pasando. No sé qué irá a suceder si el día de mañana no hay inversores que quieran tomar al Ingenio La Esperanza. El Ingenio La Esperanza, si usted, no sé si fue a visitarlo, lo conoce. Sí. Bueno, el tema de las máquinas y todo es muy viejo, están en muy malas condiciones, hay mucho dinero que poner para invertir. Por supuesto, las tierras que tiene son muy valiosas. Una vez arreglado todo esto, tiene que funcionar, va a andar muy bien. Pero bueno, la realidad nos marca este camino que hoy tenemos y que es muy difícil. Yo entiendo a la gente, a la gente del sindicato, pero tienen que tomar una decisión lo antes posible porque creo que el tiempo vale mucho. No, aparte es difícil para la gente misma, ¿no? Es entendible. Han hecho toda la vida esto, se sienten seguros en esto y hoy ven un panorama. Yo creo que todo el mundo tiene el absoluto derecho a estar muy, pero muy preocupado. Lo que pasa es que hay que poner sobre la mesa todas las posibilidades que hay, qué perspectivas hay. Yo tomaba el ejemplo otro día de Cresta Roja. Cresta Roja tuvo todo un año y pico en conflicto, todo el final de la época del kirchnerismo en conflicto. En diciembre lo concursaron, lo solucionaron, en marzo arrancaron con 1.300 empleados. Se achicaron y producen. Hoy están muy bien. Y ahí están, digamos, entonces yo tengo miedo a la quiebra. La quiebra es perder todos los derechos, Así es. Ministro, ¿no? La quiebra es perder todos los derechos, o sea, entonces hoy hay perspectiva de ¿qué pierdo? Pierdo esto. Bueno, este es el análisis que hay que hacer. Y hay momentos en que uno tiene que saber hasta dónde tensa la soga y hasta dónde se para. Yo no veo un escenario nacional de apoyo, porque usted me habla de que hay que poner 670 millones. Yo le podría preguntar como jujeño, ¿en virtud de que el gobierno tiene que poner 670 millones para la problemática de este sector? Porque hay problemática con Pirquita, porque hay problemática en el tabaco, porque hay cientos de problemáticas, porque hay mucha gente sin trabajo. Entonces, ¿en virtud de que hay que seguir poniendo, 13 años poniendo? Está también la gente que piensa esto. Es una situación muy difícil la que se hereda, sin duda, ¿no? Ayer tuve una reunión con dos gremios del Estado y me planteaban esto que me dice usted. ¿En virtud a qué el Estado provincial invierte tanto dinero en un sector privado que está mal y no invierte en los empleos públicos? Bueno, esto me lo plantearon. Es todo un tema. Me pasa que hablamos de ¿cuánto? 1.300 empleados, donde hay, no sé, 800 que podrían ser tomados por un inversor. Estamos hablando de la problemática de 500 personas y hay que invertir por estas 500 personas a hoy 670 millones. Se ha invertido ¿cuánto el año pasado? Una cifra parecida. La UCAR puso 200 millones y no saca un empleado del ingenio. O sea, realmente es entendible, digamos, ¿no? ¿Por en virtud de qué? Bueno, los tiempos se acortan, lamentablemente, ¿no? Bueno, sí, nosotros estamos esperando el día de pasado mañana, el día jueves. Seguramente va a haber un acercamiento. Ellos presentaron una nota al Ministerio de Trabajo informando las medidas de fuerza que iban a tomar, ¿no es cierto? Respecto, bueno, no es claro porque habla de despidos encubiertos, pero no hay despidos encubiertos. O sea que incluso las medidas de fuerza no tienen el respaldo suficiente. Así que de todas maneras vamos a ver cómo nos sentamos nuevamente, de que ellos expresen la propuesta que tienen, a ver cuál es la propuesta, que es lo que queda. El gobierno no está cerrado, hemos hecho una oferta superadora, que es lo que decimos nosotros, y bueno, si existe otra mejor, que la planteen. Entonces lo que queremos nosotros es empezar la zafra lo antes posible y empezar a trabajar con responsabilidad y con reglas claras, ¿no? ¿Hoy se está trabajando en el alistamiento para poder empezar la zafra? Sí, se está trabajando. Sí, desde el Ministerio de la Producción se está trabajando. No es de su área, pero si lo sabe me lo contesta, digamos, pero de repente uno dice hay que poner 670 millones. ¿Lo pone Nación, lo pone provincia? ¿Hay una ayuda excepcional de esto? ¿De dónde salen los fondos? Y de la Nación, fondos de la Nación. Incluso se está arreglando porque uno de los acreedores más grandes que tiene el Ingenio La Esperanza es el Banco Nación Argentina. Entonces se estaría haciendo una refinanciación para ver cómo se avanza por esta deuda muy grande y ver qué impulso le dan desde la Nación para recuperar el ingenio. Hay un gobierno nacional nuevo con exigencias nuevas también. El otro día yo leía un artículo periodístico que habla de la situación de la empresa Sancor
Y con Sancor están desde el gobierno nacional en absoluto desacuerdo con el CEO y la forma en que se maneja y la forma en que se asignan los recursos. Le negaron la refinanciación, tanto del Banco Nación como otra refinanciación que estaban, y le dijeron que o sea hay cambios profundos o se tienen que concursar. O sea, le están cerrando la puerta a Sancor en este desmanejo, digamos, de fondo. Pasó con Cresta Roja. Yo digo, este año sí puede ser que nos ayuden. No va a haber otra ayuda parecida a esta. Si nosotros no logramos una solución, yo no creo que Nación sea el barril sin fondo en que nos hemos acostumbrado en 13 años. Me parece que ese tiempo se acabó. Sensación personal, ¿no? Sí, yo creo que se tiene que avanzar en esto y los dirigentes se tienen que preocupar por colocar a sus compañeros, la gente, en buenos puestos de trabajo. ¿No es cierto? Que va a salir de todo este manejo que se está haciendo dentro de lo que es el Ingenio de la Esperanza y este polo productivo que se quiere armar y todas estas posibilidades de salidas laborales con contención. No queda otra, ¿sí? Y avanzar porque el tiempo pasa y bien lo marcabas vos, seguramente mañana ya no haya inversores. Sé que hay 2 inversores que estarían dando vuelta, que tienen muchas intenciones de hacerse cargo, pero no en estas condiciones, por supuesto nadie compra una empresa quebrada. Y hay una actitud del gobierno nacional de apoyo, ¿no? Cuando se aumentó el 2% en el biocombustible, ese cupo de alcohol al Ingenio de la Esperanza le dieron un 14% de ese cupo, 2 puntos menos de lo que le dieron a Ledesma, que tiene la planta deshidratadora en su complejo fabril. O sea, hay una actitud del gobierno nacional de apoyar este tema, digamos, ¿no? O sea, no es que le han soltado la mano, todo lo contrario. O sea, que son indicios buenos también. La última, muy cortita, le pido. Lo saco un poquitito del tema, digamos, sé que han llegado están en tratativas con la gente de Acero Zapla, digamos, ¿qué punto de encuentro lograron en estas últimas horas? Bueno, es muy difícil también, es otra empresa privada que está con problemas de costos, no llegan a nivelar su situación económica financiera, ellos hoy están produciendo nada más que hierro de la construcción y algunos hierros también o aceros especiales que están vendiendo, pero como el tema de la construcción está contenida en todo el país y acá en la provincia, esa venta ha bajado mucho y a esto se le agrega, como para que conozcan la situación, un tema que ellos han presentado, que es el tema de las últimas facturas de energía, una suba terrible que han tenido, de más de 4 millones de pesos de diferencia respecto al mes anterior. Bueno, esto ha causado de que ellos, con ese argumento, pretendían suspender a la gente o echar empleados. Bueno, nosotros hemos hablado con ellos, hemos tenido el apoyo del gobernador y bueno, se logró revertir esta situación. Pero la deuda persiste, el tema de la baja producción también, y bueno, este problema derivado a que están bajo el paraguas, digamos, de la conciliación obligatoria que hemos marcado del Ministerio de Trabajo. Hoy hemos tenido la última reunión, se ha pactado 5 días más para esperar una ayuda que viene de la Nación, que es para las empresas privadas en crisis, que se llama un programa Repro, y bueno, vamos a ver qué es lo que se consigue para los empleados, que va a ser una ayuda extra para que ellos puedan seguir pagando los sueldos. Bueno, esta es la situación de Acero Zapla. Ministro, gracias por venir. No, gracias a vos, Alberto, muy amable. Nosotros nos vamos a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Y si hay un hecho que ha cambiado la historia, lamentablemente para mal, pero que tenemos que transformarla para bien, fue la situación de Cromañón, ¿no? Cambió la noche en la República Argentina, debe ser esas tragedias bisagras que nos marcaron a todos los argentinos y que nunca vamos a dejar de hablar. Y es importante no dejar de hablar para que nunca más vuelva a suceder. Por este tema, grupos de familiares y víctimas inclusive de Cromañón están recorriendo la República Argentina cuando son invitados. Hoy están en Jujuy, una provincia que también quiere que esto acá no pase nunca más. Y por este tema nos están visitando en el estudio, a los cuales le agradezco mucho. Formaron una asociación, Familiares por la Vida. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos a Jujuy. Muchas gracias. Cuéntenos un poquitito cómo se organizan ustedes, quiénes son, digamos, para que la gente sepa. Sí, en principio, bueno, somos representantes de la Asociación Civil Familias por la Vida, que se formó a partir del 2004, del 30 de diciembre de 2004,
cuando la corrupción y la ambición desmedida se roban la vida de 194 personas que fueron solamente a ejercer un derecho constitucional y natural y humano de ir a divertirse. Perdieron la vida en el intento y bueno, tuvimos que empezar a transitar un camino doloroso en búsqueda de justicia y a la vez un camino de construcción de la memoria que tenía que ver con esto de poder analizar qué había ocurrido para evitar que vuelva a pasar. La verdad que se trabajó mucho, pero bueno, no pudimos evitar que pasara a Beara, eso nos acompaña hoy Juan acá, y tampoco obviamente pudimos impedir que pasara Costa Salguero, pero creemos que el trabajo que se está haciendo de la toma de conciencia y de toda esta construcción de memoria y este análisis y reflexión sobre todo lo que pasó, ayuda a las sociedades a repensar su práctica de la nocturnidad y por lo menos ponerla sobre la mesa y pensar qué se está haciendo y qué medidas se están tomando para mejorar. Usted es presidente de Familiares por la Vida. Yo soy presidente de la asociación Familias por la Vida. Y a su vez es madre de una víctima. Soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, tenía 20 años, estaba estudiando Derecho, estábamos los dos estudiando juntos en la misma facultad. Él hacía Derecho y yo estaba haciendo un máster en Educación. Usted es familiar y a su vez víctima de Cromañón, ¿no? Sí. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Silvina Gómez. Yo perdí a mi marido esa noche, Marcelo Taborda, y bueno, y yo sobreviví a la masacre porque un chico me sacó. Simplemente por eso. En el caso suyo, es padre también, pero no de Cromañón. Claro, yo soy padre de una víctima de otro boliche, yo soy Juan Lizárraga y mi hija falleció el 10 de septiembre del 2010 en Beara, un bar que realizó un recital y tenía un entrepiso mal construido, mal controlado y se derrumba este entrepiso y fallecen Ariana y Leticia Provedo y además 14 heridos. O sea que mal presentado, digamos, cuando hablamos de esta institución que no es solamente de Cromañón, digamos, está receptiva a todo, ¿no es cierto?, lo que luchan por los derechos de... Sí, en principio, la verdad que sí, es eso muy importante, luchamos por los derechos de los jóvenes. Cuando uno analiza las causas de Cromañón, ve que fueron vulnerados todos los derechos de los jóvenes. Y lo que tratamos de hacer es que a partir de la reflexión sobre esos derechos que se vulneraron, ver de qué manera se puede luchar con la sociedad inclusive, ¿no? Para que esos derechos no se vulneren más. Yo creo que eso es fundamental, porque ya le digo, no pudimos evitar Beara, no pudimos evitar Costa Salguero, no pudimos evitar que una bengala matara a Miguel Ramírez en el recital de La Renga, en La Plata. Es decir, no pudimos evitar muchas cosas que tienen que ver con la nocturnidad. Pero se han evitado varias, Claro, eso iba a decir. Después de Cromañón hubo muchas que, digamos, que la clausura a tiempo fue buena. Que cuando se violó clausura al comerciante, al empresario, se lo castigó enviándolo, por ejemplo, a hacer cuando hacen la probation, mandándolo a hacer un curso en la ONG. El curso que hace, porque esto también es muy interesante y es algo como para que se pueda tratar en cada lugar, tiene su propia idiosincrasia y va a reflexionar sobre sus propias prácticas, pero por ahí le sirve. Nosotros en Buenos Aires lo que conseguimos es firmar un convenio con la Agencia de Control Comunal. Nosotros lo único que hacemos es recibirlas a través de un 0800, las denuncias de los jóvenes, de los padres. Esas denuncias se reciben, se llevan a la Agencia de Control. La Agencia de Control lo que tiene que hacer en un lapso breve es ir a controlar y decirnos a nosotros en qué condiciones estaba. Cuando vienen, que hay reiteradas denuncias de un hecho, de una situación, y vienen las devoluciones que dicen sin irregularidades, uno empieza a sospechar. Y ahí, bueno, puede ser que
como hicimos en varios momentos, salimos a ver si realmente el lugar no tiene irregularidades o si hay otra cosa, como que el inspector se haya encariñado con los dueños, una cosa así. Eso, de alguna manera, lo que hace es lograr este doble control, si se quiere, porque uno es como un fiscalizador externo. Ese 0800 sirvió para recibir todas estas denuncias y lo que lo bueno de todo esto es que nosotros vamos llevando una estadística de las clausuras y de las violaciones de clausuras y de cuántos son las cantidades de denuncias sobre un tema específico. Y nos vamos dando cuenta cómo va cambiando y cómo va mutando la actividad del comerciante. Cuando se logra condenar a alguno de estos empresarios ambiciosos, la justicia les ofrece la posibilidad de un acuerdo, que es una probation. Si hacen la probation, vienen también a la ONG. Vienen a hacerla, son 3 encuentros bastante duros. Primero están unos 5 minutos con la foto de todos los chicos solitos, es decir, no es un trámite. El que viene a hacer la probation quiere firmar e irse. No, tiene 5 minutos con todo lo que tiene que ver con nuestros chicos, con las fotos que tenemos allí, con las banderas. Después le pedimos que elija un número del 1 al 194. Una vez que termina esa jornada, le damos la lista de los chicos para que ubique el número que le tocó, que eligió. Entonces tiene que buscar qué pasó con ese chico, qué ilusiones tenía, qué esperanzas, qué proyectos, qué ideas. Y después tiene que buscar información sobre los familiares, qué pasó con los padres. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de familiares post-Cromañón que han fallecido y de ese porcentaje alto también hay un porcentaje alto que tiene que ver con el cáncer. Como usted dice, se pudieron evitar algunas, la verdad que no sabemos cuántas se pudieron evitar. Creemos que con cada clausura que se hizo de las 500 que tenemos en este tiempo que estamos trabajando con el 0800, esas 500 clausuras fueron 500 posibilidades de lesiones y o muertes que no se produjeron. Esa es la medida que nosotros tenemos para ir viendo como el termómetro de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Y uno lo expone y lo comenta porque, bueno, a las autoridades les interesa también conocer, como porque obviamente el tema de la noche es un tema que preocupa a muchos y que si no los preocupa y los ocupa, bárbaro. Pero hay gente que ni se preocupa ni se ocupan del tema. Y la verdad que los jóvenes están en peligro en tanto y en cuanto haya adultos desde la parte de las empresas que sigan siendo tan, digamos, que busquen tanto lo codicioso, ¿no? del tema, y funcionarios que no hagan lo que tienen que hacer, lo que cumplan tienen que con su hacer. función. Exactamente. Ese es. Familia por la Vida está integrada al Ministerio de Justicia de la Nación. Usted es del Ministerio de Justicia de la Nación. En Jujuy, desde el Ministerio de Justicia también recientemente creado, se le está dando una impronta distinta o se pretende por lo menos avanzar fuertemente a través del doctor Eckelmeyer. Yo le agradezco la visita, pero le pido que me cuente también porque ustedes están trabajando para que las provincias adhieran a la ley nacional, la 26370, que Sí. tiene que ver con la regulación de quienes controlan la nocturnidad, de que tienen el ejercicio de controlar esto. ¿Por qué no? Bienvenido a Jujuy y contener un poquitito, digamos, cómo están trabajando del Ministerio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, básicamente estamos trabajando con la ONG Familias por la Vida. Son esenciales en la política nuestra de trabajar en la prevención y en la capacitación con las provincias y en la adhesión de cada una de las provincias a esta ley nacional. La verdad que con Jujuy no hemos tenido en los últimos días ningún inconveniente, al contrario, estamos muy contentos porque por primera vez hemos detectado una decisión política firme del gobernador de la provincia, a quien le agradecemos que nos haya invitado, que nos haya escuchado y que se demuestre activo en estas políticas de prevención, tanto como al ministro de Seguridad y a los secretarios que lo acompañan. La idea es un cambio de paradigma. Cuando hablamos de prevención no hablamos de la clásica prevención escolar, ¿no? Hablamos de el mejor accidente es el que no ocurre y el mejor incidente es el que no sucede.
para lo cual hay que actuar antes de que ocurra el problema y no durante y después. De última, los controladores, los ex-patobicas, colaborarán cuando sucede un incidente. Pero me acuerdo que en algún momento he tenido una discusión con algunos especialistas y decían, vamos a especializar a los patobicas, a los controladores, en resolución de conflictos. Y todos dicen que sí, pero en realidad no es así. En realidad, cuando ocurre el conflicto ya es tarde. Hay que preparar a esos controladores con los puntos que pone la ley para que detecten los problemas antes que ocurran. Ellos son los que conocen, ellos son los que están hace 10 años en un boliche y se asoman a la puerta a las 3 de la mañana y saben dónde se va a armar el problema, porque conocen el barrio, conocen el lugar, conocen las situaciones. O sea, que no hace falta que sean súper musculosos. Exactamente, la idea es prepararlos en la observación y que sean conscientes de lo que saben, ¿no? que lo articulen. Y bueno, hay provincias que están adhiriendo desde hace un tiempo a esta ley, pero lo que quiero recalcar es que no es una ley que está dedicada solamente a la nocturnidad, es a eventos generadores de masiva concurrencia, entre otros campos de fútbol, partidos de fútbol, digamos, ¿no? Con uno de los miembros de la ONG Familias por la Vida siempre decimos, si hubiera habido controladores en ese famoso partido de River Boca que había gas pimienta, un controlador hubiese visto que había 3 personas en la manga que no tienen por qué estar ahí, y automáticamente lo hubiera informado, y no hubiera sucedido eso. Lógicamente, recién usted acaba de decir, bueno, hemos también prevenido algunas cosas, ¿no? Es muy difícil demostrar la prevención. Claro. Yo no puedo capitalizar que murieron gracias a esta actitud 500 personas menos, porque eso no es demostrable. Quizás después demostrable con estadísticas dentro de 5 años, ¿no? Pero en el momento, por eso es muy valorable la actitud del gobierno de la provincia de Jujuy, porque esto no es valor político para allá, no hay que cortar una cinta y decir a partir de acá la violencia urbana no se elimina con decretos, sino con cultura de la prevención. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Después de la tragedia sucedida, digamos, de empezaron a reagruparse, a trabajar, ¿cómo se han sentido y cuándo se produjo algún quiebre en que empezaron a sentirse acompañados en la lucha que ustedes llevaban, digamos, para buscar justicia, para buscar también la verdad y para evitar que esto pase? La verdad que acompañados, nunca nos sentimos solos, porque eran tanto nuestros chicos que la verdad que siempre estaban padres que uno iba conociendo. Todo el tiempo estabas conociendo nuevos padres, nuevos sobrevivientes, dada la magnitud y la cantidad, había casi 6.000 personas allí dentro. Y no era que veníamos, no era un club, ¿no?, donde todos nos conocíamos. Eso hizo que durante mucho tiempo fuéramos conociéndonos, reagrupándonos, encontrándonos, desencontrándonos, que eso también pasa, y bueno, creando grupos por afinidad o por la idea que teníamos con respecto a las responsabilidades de algunas partes que estaban involucradas en la masacre. Pero el camino, la verdad que fue bastante duro, pero siempre nos acompañaron la sociedad, muchos jóvenes que se sintieron conmovidos, muchos padres que se sintieron conmovidos. De hecho, en la ONG hay padres que son padres de sobrevivientes, y eso es muy difícil que los padres de sobrevivientes se queden a trabajar junto con aquel que ha perdido a su hijo. Y sin embargo en la ONG tenemos casos, bueno, el caso de Lila, que está allá detrás de cámaras, es uno de los casos más importantes que tenemos de padres de sobrevivientes que se quedan y que hacen la causa propia. Y después los medios nos han acompañado muchísimo y siempre. Después en Capital nos acompañó mucho un programa de asistencia a la víctima. La verdad que eso nos ayudó bastante. No me nombra la política, ¿no? Y la política en general no ayuda mucho. Ahora sí hubo un cambio importante. Nosotras hemos sido, la verdad que
Incluso a mí me cuesta todavía pensar que ahora también estoy formando parte de una Secretaría de Derechos Humanos, porque la verdad que nunca pensé que podía hacerlo, porque no me interesó, pero sí me pareció importante esto que estamos haciendo y que se hace en conjunto y que viene desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? de Garabano, de Abruj, y la verdad que encontramos que se pueden hacer cosas, que se pueden cambiar, que se puede repensar, que no hay que pintar, o todo lo que estaba de naranja hay que pintarlo de amarillo, no pasa, pero absolutamente nada por ahí, hay una cosa de ver distinta, por lo menos, lo que pasa es que, le tengo que ser franca, nosotros desde Cromañón no podemos ser muy objetivos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado esta década, que para muchos fue una década ganada, para muchos, para nosotros fue una década perdida. No solamente porque perdimos a nuestros chicos, sino porque además nunca tuvimos del gobierno nacional una ayuda mínima, pero ni siquiera una conversación. Jamás nos han abierto, jamás han mencionado Cromañón, jamás se han interesado por saber qué fue de la gente que sufrió Cromañón y que sigue sufriendo Cromañón. ¿Y cómo se hace para transformar tanto dolor, que ese dolor no se canalice por el lado del rencor, de la necesidad de venganza, de la bronca, y ponerlo para trabajar en servicio de una causa que significa que a nadie más le pase lo que me pasó a mí? ¿Cómo se obtiene esa grandeza? ¿Sirve agruparse de esta manera? ¿Se obtiene de esa manera la sinergia como para hacerlo? ¿Cómo es la vivencia esa? Y un poco egoísta también. Porque uno, claro, es egoísta. Sí, a veces prefiere escapar y no quiero hablar más del tema. No, pero reagruparse y trabajar también es egoísta. Porque parece que fuera algo muy altruista, ¿no? Pero en realidad en cada acción que nosotros realizamos, en cada reclamo, cuando buscábamos justicia, ahora ya, gracias a Dios, ya terminamos con toda la parte judicial, en cada pedacito o espacio de construcción de memoria, lo que nosotros hacemos, o hablando con los funcionarios para que revean y replanteen, y esto de adherir a la ley y demás, todo tiene un objetivo, que es honrar la corta vida de los chicos y repudiar la injusta y evitable muerte. Entonces ahí está el egoísmo quizás, ¿no? Es decir, parece una acción altruista, pero en realidad lo único, digamos, que nos mueve es que la muerte de ellos no haya sido en vano, que realmente se pueda construir a partir de tanta muerte injusta y evitable todas las medidas necesarias y herramientas necesarias para que no vuelvan a pasar, ¿no? Situaciones similares. La última cortita, que no me quiera contestar. Es una lucha desigual, porque se trabaja en esto contra un ejercicio de la nocturnidad que genera mucha plata, que genera droga, que genera un montón de situaciones, que coimea, hablando pronto y claro. Sí. Entonces es una lucha desigual. Están empezando a recorrer las provincias, digamos. Encuentran puertas abiertas, empiezan a entender que por lo menos sus campanas no son de palo y que se escuchan. ¿Cómo se sienten? Bueno, la verdad que acá en Jujuy, bueno, cuando ya hablé por teléfono con el ministro de Seguridad, Meyer, cuando llamó a Buenos Aires y nos esperaba para venir acá, la verdad que sentí una apertura ya en la voz del ministro y en la forma en que se dirigía y hablaba sobre los temas. Entendía que había realmente una apertura. Después, cuando llegamos acá, el recibimiento, el compromiso de todos los legisladores, de los diputados y los concejales, los secretarios, la verdad que dan muestras de que realmente el tema les importa, y la verdad que eso a nosotros la verdad que nos honra, porque entendemos que las palabras que por ahí decimos, el material que hemos traído para compartir, no está cayendo en saco roto, sino que a alguien le interesa, que alguien, y que además tiene la potestad de producir el cambio, o de trabajar al menos para que eso, para que esta situación se empiece a mejorar y los chicos tengan una noche más segura. Porque los chicos tienen que seguir saliendo a divertirse, no hay que cerrar todo ni nada. La solución no es cerrarlo. No, vale. La solución es dejarlo bien para que los chicos puedan volver a sus casas.
Les agradezco mucho la visita. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy, a las 14 horas. Y como siempre, el día jueves a las 20, usted puede ver este programa de nuevo por la frecuencia de Canal 4. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.